Muy bien, aquí está cuál va a ser la agenda de mi charla. Primero quisiera hacer una pequeña presentación sobre mi universidad y de ahí les voy a dar los antecedentes del proyecto, el objetivo del estudio, la axiaviación, las la conclusiones también, electrowinning y algunos reconocimientos. Muy bien. Aquí es donde se encuentra ubicada mi universidad. Está a 100 kilómetros al sur del Círculo Ártico. Entonces, más o menos aquí a veces nunca se pone el sol en el verano y cuando es invierno siempre está oscura. Tenemos como unos 100 kilómetros a Estocolmo. Y la universidad está así en el norte, tiene igual unos 12.000 estudiantes, tiene un muy buen sector minero, es una de las más grandes en Europa. Podemos tener todo de exploración, hasta lo que son problemas también medioambientales. Entonces los temas, tenemos física aplicada, mecánicas, tenemos ingeniería de rocas, tenemos lo que son, tenemos química, metalurgia, geometalurgia, geología y también mecánica del suelo. Entonces, un poco de antecedentes del proyecto que hemos realizado. Entonces tenemos lo que es la minería de cobre está creciendo exponencialmente, ya que tenemos lo que vemos que las leyes de cabezal están bajando y en Suecia tenemos la mina más grande de cobre. En Suecia trabaja en punto 13 de cobre. Y también como es la minería de cobre, cada vez hay mayor impurezas y podemos ver la tetraedrita, tetantina, energita como minerales comunes de impurezas que también contienen cobre. Pero debido muchas veces las fundidoras no los desean debido al comportamiento del arsénico y el antimonio. El arsénico es muy difícil de manejar, tiene mucha evaporación y en la calcinación se puede recolectar en el sistema de limpieza de gas. Para el antimonio, ese no se evapora tan fácilmente y por lo tanto se acumula en el circuito que va desde lo que es el desecho a la base de metal, y eso reduce la capacidad de la fundidora. Y como mencionaron los presentadores anteriores, aproximadamente el 80% del cobre se produce a través de la pirometalurgia y los niveles de antimonio y arsénico deberían ser menos del 0.2%. Y por lo tanto, para utilizar estos tipos de concentrados y minerales necesitamos algún tipo de pretratamiento para hacer que puedan ser utilizados o procesados por la fundidora. Un poco más de información, si vemos el antimonio, este es uno de los elementos listados por la Unión Europea como elemento crítico, y lo mismo para los Estados Unidos. Y la razón principal de por qué es crítico es por la completa predominancia de China para los recursos y producción. Y si vemos en cuanto al uso del antimonio, más del 50% se utiliza lo que son retardantes de flama, que parece ser difícil de reemplazar. Ellos utilizan baterías de plomo y ácido, estabilizadores de plásticos, catalistas, vidrios, cerámicas, pigmentos y otros usos. Y también si vemos en cuanto al precio,
Podemos ver que los precios son bien exactos y son diferentes al precio del cobre. Entonces, el propósito del estudio es mejorar el concentrado de cobre, removiendo los elementos de impureza de manera selectiva a través de lo que es lixiviación alcalina y recuperar el antimonio como un producto a través de la electroobtención. Y este proyecto es la gran compañía de minera de Suecia tiene un gran depósito de cobre, de minerización de cobre, y durante los primeros 5 años de minado va a contener entre 3 a 4% de antimonio dentro de estos concentrados. Y por lo tanto, entonces tienen un gran interés en este proyecto. Entonces, si vemos a la parte de lixiviación, como ustedes ya saben, tenemos la lixiviación alcalina. Tenemos los elementos que pueden formar los complejos como arsénico, antimonio, mercurio. Y luego, si vemos los elementos que contienen el cobre, tenemos energita, tetraedrita y tenantita. Aquí tenemos la tetraedrita y la tenantita, son bastante similares. Y lo que es el antimonio y el arsénico para la solución puede mezclarse en todos los niveles. Y el antimonio domina lo que es la tetraedrita. Y también la arsenopirita no es soluble. El arsénico en la arsenopirita no se puede, no es soluble en lo que es la lixiviación alcalina. Y tenemos el estudio fundamental hecho a menor escala. Nosotros llevamos un gran cristal de Perú, de la mina de Casapalca. Entonces este cristal ha sido chancado, se ha sacado la sílica a mano y se ha dividido en diferentes fracciones en tamaños y se puede ver los niveles de antimonio de 5.8 hasta 6%, arsénico que está alrededor del 2%, el niveles de cobre es de 15 a 16%. Y luego hicimos una XRD y una tomografía computerizada y encontramos tetraedrita, calcopirita, pirita y podemos ver que hay un 16% de zinc. Entonces la lixiviación. Entonces utilizamos una concentración de sulfuro de sodio de 59 a 89 de galones por litro, de 30 a 60, diferentes tamaños de partículas, temperaturas que van de 84 hasta 105. Fueron unas 6 horas de lixiviación y una concentración de sólido relativamente baja para limitar la cantidad del concentrado. Y los experimentos que hicimos estaban resaltados en negrita. Entonces, si podemos lo que es el efecto de la concentración del sulfuro. Después de una lixiviación de 6 horas, la recuperación de antimonio aumentó en un 14% hasta más del 90%, aumentando simplemente la concentración de sulfuro. Y luego, yendo a la parte de las tamaño de las partículas para la lixiviación. Y tenemos la temperatura. La temperatura tiene un gran efecto, un 14% a los 40 grados y más de 60% a 105 grados. Entonces, fue un rango de temperatura bastante limitado, pero un gran efecto en cuanto a la temperatura. Y luego investigamos si teníamos lo que era
una lixiviación en cuanto a lo que era el control de la reacción química, y luego pudimos ver en cuanto al triempio y ver si había un fraccionamiento en la lixiviación. Y podemos ver estas líneas que indican lo que era el mecanismo de control de la reacción química, y también el contralismo de difusión no tuvo líneas rectas. Y también en cuanto al lote de Arrhenius, tenemos otra línea recta. Hay que ver la energía, que nuevamente mostrado empíricamente que para lo que es el mecanismo de lixiviación de reacción química controlada, y debería ser más alto que 42 kilojoules por mol. Si luego vemos los concentrados y también los concentrados mejorados, así lo estamos llamando, podemos ver que el tetraedrita, que originalmente estaba presente, esto es del análisis químico que se hizo, se ha casi sacado completamente. Por otro lado tenemos la covelita, tenemos el material, y de ahí si vemos el análisis, el antimonio ha disminuido de 5.7% a 0.2. Lo mismo con el arsénico, de 2.24 a 0.08%. Entonces, si de ahí vemos las conclusiones de la parte de lixiviación, vimos que la lixiviación depende mucho de lo que es la concentración del sulfuro en cuanto a la temperatura y también el tamaño de la partícula. El proceso es una reacción química controlada, y selectivamente remueve las impurezas. Y la tetraedrita, en esto no puse mucho énfasis en la parte de lixiviación, pero el antimonio y el arsénico son solubles con los contenidos cuando los contenidos de cobre son precipitados. Y el concentrado fue mejorado con un contenido de antimonio aceptable para la gran mayoría de fundidores de cobre. Y ahora pasamos a la parte de la electroobtención. Tratamos de hacer la electroobtención en células no diafragmas con electrolitos consistiendo en lo que es electrolitos sintéticos, y comercialmente, usualmente, la célula electrolita ha sido dividida en una parte de cátodo y otra parte de ánodo, o con una membrana o un diafragma. Y podemos hacer eso, hemos visto que lo podemos hacer sin el diafragma. Y si vemos los posibles productos de reacción al ánodo, tenemos polisulfatos o triosulfato, que no queremos, ya que estos tienen un alto poder de oxidación, pueden oxidar un depósito de antimonio y pueden oxidar también el antimonio 3, antimonio 25, y por lo tanto nos da una menor eficiencia de cátodo. Estos no reaccionan con estos sulfatos y sulfuro. Y también podemos ver que hay un potencial relativamente bajo de que el sulfuro se oxida al sulfaro, el elemento del sulfuro reacciona con el sulfuro y el polisulfuro. Y los preferidos necesitamos un mayor potencial para decir que se haga una oxidación con el oxígeno. Y de ahí el sulfuro se oxida con el oxígeno para el sulfato. Entonces, ¿cómo podemos evitar los productos que no deseamos?
Entonces, preferiblemente se hace a la electroobtención, tener una alta concentración y también una gran cantidad de ánodo. Entonces, para poder esos dos criterios, necesitamos el área del ánodo al cátodo de 1 a 10 y el ánodo es un cable de níquel de 0.838 milímetros y con el cátodo es una placa de acero inoxidable. En las condiciones para la electrotensión, la corriente es de 50 hasta 250 y consecuentemente de la anódica es de 500 a 2500. El óxido de sodio varía de 100 hasta 400, la temperatura va de 45 a 90, la concentración de sulfuro de sodio va de 60 a 150 y también la concentración de antimonio fue calculado por de lo que se puede encontrar en las operaciones continuas según el concentrado que tengan. Entonces, el tiempo de la electroobtención fue de 9 horas. Y aquí podemos ver el efecto de la concentración de óxido de sodio en los productos de reacción de ánodo. Y podemos ver que tienen bajo óxido de sodio y esa forma está en rojo. Y tiene un poco menos de sulfuro. En la eficiencia del ánodo se identifica como un porcentaje del sulfuro formado. Entonces, de 100% tenemos en cuanto a eficiencia del ánodo, significa que todo va a sulfato. Y vamos a ver que ha aumentado a 0, el sulfato también ha aumentado a 0,400 gramos por litro y hasta 89% de eficiencia del ánodo en la producción de sulfuro. Y luego si vemos de la concentración de iones de sulfato, esto dice que tiene un efecto con alta concentración de sulfuro. Entonces, las soluciones lixiviadas, la lixiviación y la electroobtención se contradicen. Entonces, tenemos que hacer algunos ajustes en cuanto a la solución de lixiviación antes de hacer la electroobtención. Y aquí podemos ver el efecto de lo que es la tensión del cátodo. La eficiencia aumenta de 80 a 90, de 50 a 150 metros y de ahí baja. Y la razón por la que disminuye es porque tiene una concentración de antimónico bastante baja después de 6 horas. Podemos pasarla hasta 20 gramos por litro, que usualmente es cuando se tiene cuando el hidrógeno empieza a evolucionar. Entonces de ahí perdemos lo que es la eficiencia de corriente. En cuanto a la energía específica, aumenta linealmente, aumenta en lo que es la tensión de la corriente de cátodo. Entonces, si uno quiere bastante producción, uno tiene que pagar por ella. Y luego si vemos la dependencia del átomo del cátodo con una concentración alta del óxido de sodio, vamos a ver que baja y luego se va estabilizando a medida que la eficiencia de la corriente aumenta de manera lineal. Y aquí podemos ver el efecto de la temperatura del electrolito, que es una eficiencia de corriente bastante baja, 45 grados, y luego aumenta y se vuelve estable. La mayor razón creemos que se debe a la alta viscosidad, 350 gramos por litro de hidróxido de sodio a 45 grados, es bastante viscoso. Y aquí hemos estudiado un conjunto distinto de experimentos. Tenemos altas concentraciones, pero para quitar lo que es el efecto negativo del polisulfato.
y tenemos altas eficiencias de corriente, 10 gramos por litro, se reduce al 30%. Y luego sigue disminuyendo hasta lo que es 30 gramos por litro del polisulfato. Y similar con el tiosulfato. Podemos ver que hay una disminución grande en la concentración. Entonces, las conclusiones en cuanto a la electroobtención. Estamos viendo que la eficiencia de la corriente en la deposición del antimonio depende altamente en la concentración del óxido de sodio y también la densidad de la corriente. También estamos viendo que si hay demasiados iones de sulfuro libres, deberían evitarse. Una manera de hacerlo si es que uno tiene óxido de cobre o óxido de hierro, uno lo puede agregar en la solución para reducir la concentración de sulfuro. Y también podemos ver un aumento en la temperatura, en la concentración de óxido de sodio, aumenta la energía del proceso para el polisulfido y tiosulfato, baja la eficiencia de la corriente considerablemente. La eficiencia de la corriente mejora hasta un 50% comparado con las células electrolíticas sin diafragma. Y hacemos esto a través de utilizando de lo que es el sulfaro, el óxido de sodio, la lixiviación, polisulfados, triosulfados, y después de eso, mucho del antimonio, que es antimonio, se encuentra en la forma de antimonio 5. Y bueno, eso también fue con un diafragma. Pero en otros casos, las células sin diafragma, cuando se operan en una misma área similar de ánodo y cátodo, tienen un mayor consumo de energía. Y nunca mencioné que en el mejor caso de este experimento hemos producido cátodos de antimonio con 9.9% y el antimonio, por supuesto, es una sustitución sintética. El que se tendría que probar qué ocurre si agregamos arsénico y estaño a las soluciones. Y eso es como nosotros vamos a continuar en el futuro. Y también estamos escalando la lixiviación y estamos tratando de continuar con la electroobtención en sus últimas etapas. Y bueno, yo voy a los reconocimientos. Entonces, quería al doctor Samuel Awe, porque hizo este trabajo hace unos 10 días. Entonces, muchísimas gracias a él y también el apoyo financiero de las organizaciones suecas y las compañías suecas también.